Mis amados y amigos en el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu y nuestro Padre eterno Dios. Bueno, cada vez estaremos yendo mucho más profundos hacia las cosas que tienen que ser restauradas en la iglesia. Y la semana pasada abrimos un pequeño boquete en cuanto a las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Y hoy vamos a profundizar un poco más en esto, porque es cierto que viene un gran avivamiento en el planeta Tierra, así mismo como la oscuridad tiene que venir, pero en gran tamaño, para que esa iglesia gloriosa que somos tú y yo se pueda manifestar. Pero la iglesia se tiene que manifestar de adentro hacia afuera. O sea que el mundo físico va a ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo actuando en cada uno de nosotros con gran poder, si es que llegamos a cumplir siquiera el primer mandamiento establecido por Dios. Y terminamos la semana pasada hablando de que nosotros convertimos el domingo, en vez de ser el domingo del Señor, es el domingo de la iglesia. O sea, se nos volvió tan importante, y lo es, la palabra, que pensamos que si no nos dan palabra el domingo, salimos vacíos. Y resulta que el domingo es el día escogido por Dios para que la iglesia adore a su Dios. Entonces, tenemos que mirar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y no que esté diciendo que no es importante la palabra, por cuanto la fe se forma por ella y actuamos por ella. Pero ¿para qué utilizamos la fe? ¿Para beneficio de Dios o para beneficio nuestro? Para beneficio nuestro. Entonces, si a toda hora la congregación, la iglesia, que somos tú y yo, está buscando usar la fe para nuestro beneficio, para nuestros deseos, entonces, ¿cuándo es el día del Señor? ¿Cuál es el día en que vamos a honrar a ese Dios? Vengo diciendo desde hace como 4 o 5 años atrás, yo llegué a cumplir 70, que hay pastores Benjamín. Y cuando yo hablo de pastores Benjamín, es de los más pequeños, el último en nacer. Sí, estamos en una generación donde los pastores que nos llevaron a la conciencia de leer y profundizar la escritura y luego se metieron en el evangelio de la superabundancia y la prosperidad y se fueron alejando de lo que era en realidad en los años 50, 60, 70, la adoración al Señor. Ah, profeta, pero es que yo no soy tan viejo como usted. Bueno, usted es de la gente que pertenece a los benjamines, que van a revolucionar la iglesia. ¿Cómo así que revolucionar la iglesia? Hasta el comunismo nos va a dar ahora. No, 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 no. Enemigo del comunismo soy. Cuando hablo de revolucionar es que nos va a despertar. Y le pido al Señor y le ruego, Señor, permite que mis ojos vean lo que la generación joven va a hacer. Claro, la generación joven que está buscando ser llenos del Espíritu, no para manifestar poder, sino para verlo actuar. Porque no hay cosa más hermosa que ver actuar al Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús, verlo quebrantar las personas sin tener que manipular, verlos quebrantados sin tener que estarse media hora haciendo arengas para que se arrepientan o para que se quiebren, sino llevándolos a que sea el Espíritu Santo, así como cuando Pedro habló aquello en el día de Pentecostés.
3.000 un día, 5.000 al otro día. O sea, vienen tiempos gloriosos, maravillosos. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios está esperando en su día. ¿Ya? No, que es que la gente va por una palabra. Bueno, eso es lo que tú te has creído. Entonces tú estudias para darles a ellos un mensaje. Cuando ellos van a buscar directamente de la boca de Dios el mensaje que necesitan. ¿Cuándo? Si tú a toda hora los estás engordando. No. Enséñales que así como tú tienes que estudiar para traerle un mensaje y bendecir la iglesia, ellos se pueden bendecir a sí mismos, porque el día más importante es el día del Señor, pero es para adorar y alabarlo a Él. Es reverenciar, venerar sus atributos santos y sagrados con un gran amor del servicio y devoción a Él. Cuando le podemos reverenciar y darle honor y honra por lo que Él es, por lo que Él ha sido en nuestra vida. Por eso el yo soy es, yo soy el Dios que tú necesites que yo sea en el día de tu angustia, de tu tribulación, de tu dolor. Lo que tú quieras que yo sea, yo voy a hacer ese día. Pero tienes que reconocerme como el Dios Yahweh. Ya, pero si nosotros no podemos entender tan siquiera que es el día del Señor, el hombre le ha dado una vida life al día del Señor, cosa muy diferente que hacían nuestros patriarcas del Evangelio. Te voy a parafrasear el primer mandamiento dado por Moisés y que no se han ido esos 10 mandamientos. No, están vigentes hoy. El primer mandamiento, todo el mundo lo sabe. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Lo que escuchamos es amarlo más que a tu esposa, amarlo más que a tus hijos, amarlo más que a ti mismo. No puedes amar nada más diferente que a Dios primero. Ahora, tú puedes manifestar eso, porque ese es el problema. De boquilla sabemos lo que amarás a Dios, de palabras. Pero Dios no quiere que lo alabes y lo adores de palabras. Eso es lo que escribió que deberíamos hacer. Entonces, es cuando nosotros podemos entender, ver y vivir. Entender es que tú comprendes la magnitud de adorar a Dios. Entender es como Dios quiere que se le adore. Ahora ya estamos hablando en otros términos. ¿Y cómo hacer lo que yo entiendo que ya conozco que Dios quiere? No es un trabalengua, es simplemente la costumbre de saber lo que hay que hacer. Cuando Él pide que solamente lo amemos a Él, sobre todas las cosas, no es solamente reconocer que existe un solo Dios, creador y todopoderoso. No. Es que tenemos que saber cómo lo vamos a adorar. Es homenajearlo con todo lo que Él es, con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en todo lo que vemos que Él hace en la vida de otros. Porque si tú no puedes maravillarte delante de Dios y agradecerle por lo que tú ves que Dios hace con otros, entonces tú no amas a tu hermano. Porque es homenajear a Dios, es dedicar tiempo. Aquí va la dura. Homenajear a Dios y adorarlo a Él como el Dios Todopoderoso es dedicar tiempo preparado. Te lo repito, para comenzar la adoración, tú tienes que tener tiempo preparado para el Señor. Pero no
Llegamos a la congregación, parqueamos nuestros autos o el transporte público en el que tú viajas y entramos por la puerta y ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sonrisita aquí, abracito allá. Y entonces comienzan las alabanzas y la oración y todo el mundo está hablando, cantando, pero nadie está adorando. ¿Es duro? Sí. Y tiene que ser así, porque está escrito lo que Dios quiere. Es preparar tiempo, quiere decir que antes de tú ir a tu congregación, tú tienes que estar preparado mentalmente, espiritualmente, todo tu culto racional tiene que estar listo, preparando tu mente para vaciarla, para llegar a ese lugar donde se reúne ese pueblo, para adorar a Dios, homenajeándolo con tiempo preparado, limpio, apartado, purificado totalmente de todo pensamiento que te lance saetas. Sí, de resolver problemas que dejaste pendientes, de la necesidad que tenés, del dolor que estás sufriendo, o las acechanzas que llegan a nuestra mente para sujetarnos a tentación. Es dedicar tiempo preparado, limpio, apartado, purificado, totalmente consagrados para Él. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos cada domingo que nos reunimos como pueblo. Pero no, la iglesia de hoy está formada en conocimiento y le enseñamos el servicio a la obra. Yo sé que esto tú lo sabes. No te estoy diciendo que el agua moja. Es algo que sabemos que se construye dentro de esas paredes que llamamos templo, aunque el templo somos nosotros. La iglesia de hoy está formada en conocimiento, le damos mucha información de fe, de abundancia, de sanidad, de esperanza, de prosperidad. Sí, y les enseñamos cómo servir en la obra. Y les damos cursos, seminarios. Y los llamamos a horas específicas para que aprendan. Sí, es una iglesia formada en conocimiento y servicio a la obra. Este es el único enfoque por el que existen hoy la gran mayoría de las iglesias. Es donde se trabaja para solamente ese megacrecimiento. Sí, enfocados tras aquella palabra de tenemos que evangelizar y traer personas a la iglesia para que crezcamos. Sí, tenemos que hacer esa labor de hablar el evangelio, de predicar de la salvación. Pero ese no debe de ser el enfoque. El enfoque de la gran mayoría de las iglesias es ese. No, el enfoque debe de ser el día del Señor. Vamos a honrarlo, vamos a respetarlo, vamos a venerarlo, vamos a homenajear a ese Dios todopoderoso. Entonces cambiaría el enfoque, liberaríamos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros para que Él hiciera como Él quiera. Y yo me gozo cuando yo veo pastores jóvenes que están explosionando en lo que está profetizado, porque eso está profetizado. Eso no es que me lo estoy inventando. Si el tiempo nos alcanza, vamos a llegar a tocar el punto. Está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo. Porque cuando Dios habla algo que lo va a hacer, Él no está pensando si es que sucede. Él dice, lo voy a hacer. Y cuando Dios dice, lo va a hacer, no hay manera. Solamente el tiempo kairos de Dios, que va a derramarse en el tiempo cronos del hombre, en algún momento eso va a suceder. Entonces, se perdió ese sentido elevado del servicio y la adoración que los hebreos sabían identificar muy bien y que la iglesia en los primeros años lo podía entender muy bien. Ese postrarse, rendirse, reverenciar, acentuando el atributo o don
que Dios nos ha maravillado en nuestra vida o que lo podemos ver a través de lo que Él hace en otra persona. Esa gracia de Dios de derramar de su poder según la necesidad que cada cual tenga, porque la necesidad mía no es la tuya. Pero Dios es el Dios para tu necesidad y Dios es el Dios para mi necesidad. Si necesitas ser sanado, Él es el Dios sanador. Si necesitas que tu prosperidad aumente, Él es el Dios que prospera. Si necesitas que Dios te provea, es el Dios que provee. Si necesitas esperanza y fuerza, Él es el Dios que da esperanza y fuerza. Necesitas tener discernimiento, Dios te da discernimiento. Necesitas sabiduría, Dios te da sabiduría. Y te podría seguir nombrando cantidad de cosas. Por eso es que aquel que se prepara antes de llegar a su congregación, prepararse es sacar tiempo. Tú tienes que sacar tiempo predeterminado. Voy para mi congregación a adorar a Dios. Teléfono no me puede sonar, porque esa es una de las cosas que más rompe. No, déjalo a un lado, quieto. Antes caminábamos en los vehículos o en transporte público y no pensábamos que nos iba a pasar nada. Hoy en día no salimos ni a la esquina sin el teléfono, porque, y si me pasa algo, y si me fuera a pasar algo, hermano, si la tecnología no sirve para avanzar, sirve para destruir, tú escoges qué camino quieres. Pero hay que reverenciar a Dios acentuando el atributo o don con que nos ha maravillado o hemos visto que ha maravillado a otros. Esa es la gracia de Él, estar siempre a nuestro favor. Cuando tú sacas ese tiempo exclusivo, el domingo es del Señor, hermano. Vamos a hacer este domingo al Señor desde que me levanto hasta que salga del servicio. Ya de ahí para me voy a liberar de esto, pero ahora voy a consagrarme. ¿Será que nos podremos consagrar desde que nos levantamos 4, 5, 6 horas para Él? Solo para Él. Y el resto del tiempo de toda la semana lo podemos dedicar a las cosas que tenemos que hacer para sobrevivir en este mundo. Pero podremos, miren, la persona que no se puede consagrar para ir a su congregación, ya de paso, esa persona no ora. Y si ora es una carretilla orando. Esa persona no adora ni alaba a Dios toda la semana, aunque sea 4 o 5 minutos en su carro o por su teléfono, porque no tiene ese hábito. Pero cuando tú sabes que eso va a cambiar completamente, no solo tu existencia, sino todos los que tú vas a hacer influencia, porque esa es la palabra de hoy, influencia. Cuando tú adoras, entonces el Señor comienza a hacer su obra que quiere hacer. Y cuando nosotros podemos lograr esto, no nos vamos a perder las maravillas de vivir en su presencia. Porque vivir en su presencia lo da esa intimidad de buscarlo a Él para adorarlo, para agradecerle, para con todo tu amor, si es que de verdad lo sientes por Él, derramar tu corazón. Entonces, sin que te lo propongas, ahora eres de los adoradores que Dios está buscando para que le adoren, porque lo hacen en espíritu. Y dice Él que ya los tiene, que los andes buscando. ¿Se le perdieron? No. Cuando habla de buscar esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es que los va a juntar para que hagan una tremenda fiesta. Pero es necesario para hacer eso vaciarnos de todo pensamiento que no sea Él. Nadie puede preparar tiempo limpio y consagrado y oportuno para el Señor si primero no se vacía de todos los pensamientos que le quitan o que lo apartan de acercarse a Él. Es aprender a rechazar todo pensamiento que en ese momento quiere ocupar tu mente para poder estar en los pensamientos de Él. Pero ¿cómo me los quito? Bueno, por eso
Pablo recomendaba hablando salmos, cantando himnos. ¿Qué es un himno? Yo no sé si usted ha visto un partido de fútbol europeo. Cada equipo tiene un canto de guerra para animar a su equipo. Un himno es aquella alabanza o adoración que se canta en tu congregación de continuo y que todo el mundo lo usa como un himno. Así como en tu país, el himno nacional de tu país, tú lo escuchas y te pone los pelitos de punta. Y más si estás en otro país extranjero. Ese es un himno. Pero también habla de la adoración. Entonces, cuando tú quieres vaciar tu mente para que no esté ocupada por otras cosas, porque quieres preparar tu tiempo de calidad, porque va al día del Señor, bueno, tienes que usar lo que Pablo dice que él hacía que le daba resultado. Leía salmos, reflexionaba los salmos, vaciaba su mente, porque tu mente se vacía cuando tú la ocupas con un pensamiento diferente a los que tú tienes. Pero ahora, la mente en silencio te va a vencer. Por eso es que yo aquí en Miami le hago muchos trabajos a familias judías y pues uno llega a hacer un techo de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y el viernes tienen que terminar a las 4:30 porque no te dejan trabajar más de ahí. Pero usted los ve antes de salir para sus trabajos leyendo salmos en voz alta, leyendo salmos en voz alta. Él, la esposa, si tiene hijos grandes lo hacen también. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, se habla cualquier escritura y usa su voz para decírselo, su mente tiene que estar ocupada leyendo, hablando, pensando y reflexionando lo que usted está leyendo. Entonces, esa es una manera súper fácil que necesita solo tener disciplina, constancia y permanencia para estar allí, hablando, 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 hablando. No solamente te lleva a reflexionar y a meditar, sino que te vas llenando de Cristo, te vas llenando de Cristo. Porque los salmos fueron inspirados por Dios a David y a la otra gente que hizo salmos con él. Eso es bien importante para la adoración, que tú tengas alabanzas antes de irte para tu congregación o adoraciones. Ya, que tú puedas estar parafraseando, cantando mientras te arreglas, mientras desayunas. Pero ¿cómo hablo con la boca llena de agua? En ese momento no vayas a ponerte a cantar porque vas a hacer un reguero de comida horrible. No, 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 no. Come despacio, adora, alaba, piensa, ora en voz alta y tú vas a ver que cuando tú llegues a la congregación, tú eres una arma del Espíritu Santo poderosa. Y si hay cerca de ti 2 o 3 más que hacen lo mismo, se van a contagiar de esto. Porque la intención es buscarlo a Él. ¿Ya? Ese es el, ese es el plan de Dios para este tiempo. Ven, te doy una pequeña introducción, porque tampoco me alcanzó el tiempo, de lo que está previsto para este tiempo y que fue dicho en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento también. Esta es la petición y la promesa que del Espíritu Santo va a restaurar el tabernáculo caído de David. Sí, porque ¿qué? ¿Por qué caído? Porque bueno, David tenía un tabernáculo en donde él adoraba al Señor 24/7, 220 entre músicos y cantores que se turnaban de 8 horas. Y dice que el rey David bajaba por lo menos 3 veces en el día cuando estaba en el palacio para cantar con ellos, para salmear con ellos, para agradecerle a Dios. Entonces dice que ese tabernáculo está caído en la iglesia de hoy. Y dice en Hechos 3, del versículo 19 al 21, por tanto arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Ahora,
Cuando nosotros decimos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, reflexiona. La manifestación de ese amor no será como te lo he explicado en las palabras anteriores. Entonces, si tenemos que cambiar eso y nos damos cuenta que es la realidad, pues tenemos que arrepentirnos de no haberlo hecho como Dios lo pide. ¿Por qué? Porque a Dios no se le adora como todo el mundo quiere. A Dios se le adora como Él dice que tenemos que adorarlo, con un corazón enfocado en Él, con una mente enfocada en Él, con los ojos puestos en Dios, con un oído receptivo a lo que Él desea que hagamos, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, porque es que la adoración trae eso. La adoración no solamente te cambia a ti, cambia tu actitud, tu conducta, tu pensamiento, sino que al adorar a ese Dios de esa forma tan exclusiva, tan sagrada, tú haces que lo que hay en el cielo para ti descienda. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Son los benditos de Dios. Para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros. Sí, porque Él, antes de que el mundo fuera, ya Él había muerto por nosotros. Lo dice Apocalipsis 13:8. Y Él envía a Jesús el Cristo, que está en el cielo con el Padre, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas. O sea, aunque por ahora nuestro Señor Jesucristo debe permanecer en el cielo, el Padre se ha dispuesto a restaurar todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que va a restaurar nuestro Padre? Dice, hasta que Dios ponga en orden todas las cosas. Él está retenido allá hasta que el Padre Dios ponga en orden todas las cosas en la iglesia. Cuando la iglesia entienda que el domingo es el día del Señor, no de la iglesia, entonces le daremos el lugar al Espíritu Santo y Él se derramará en todos los presentes. Ay, Señor, no traigo juicio para nadie, y menos si eres un pastor que se sacrifica en trabajo y tiempo y horas en el manejo de la obra. No, te traigo tu principal deber. Tú como líder, como pastor o como miembro de una iglesia. Aprender a adorar a Dios es lo que hace que Dios se pare de su trono. Cuando alguien le adora, consagrado, limpio, puro, con manos limpias de todo. ¿Por qué? Porque su mente está enfocada en adorarlo. Adorarlo es expresión de amor. Adorarlo es expresión de amor. Cuando la iglesia, nosotros entendamos que el domingo es el día de Él y no de nosotros, entonces le daremos el lugar que debe tener y ha tenido siempre el Espíritu Santo y mi Cristo. Entonces vendrá el derramamiento que el mundo está esperando tener. Y de esto habló Dios en boca de sus santos profetas y lo vamos a mirar. Por eso será la próxima semana. Espero que me sigas amando igual, porque esto solamente es una reflexión de lo que es ser llenos del Espíritu. No podemos pensar que somos llenos del Espíritu porque nos dan con un saco, porque nos echan un jarrón de aceite, porque te tiran agua, porque te empujan, porque te caes. No, porque hacen una oración para que seas lleno. No. Esto es algo que el apóstol Pablo dice que tenemos que ser llenos. Esto es algo de todos los días, constante, permanente, hasta que partamos con el Señor, si es que no viene antes por nosotros. Mis amados, que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu me los bendiga inmensamente.
que esta exhortación sirva para beneficio tuyo y de la congregación donde vayas. Señor Jesús, estamos en lo que tú mandaste escribir con tu espíritu y trae los cambios que sean necesarios, porque los malos hábitos es lo que corrompe la iglesia. Iglesia preparada en conocimiento y en servicio en la obra, pero no preparados para servir al dueño de la obra. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén.